Padre Celestial, en esta tarde, Señor Jesucristo, de miércoles, después de alabarle, después de glorificarle, después de exaltar su bendito nombre, yo le doy gracias por un día más de victoria, Señor, porque también en las ventas usted se ha manifestado. Le doy gracias por su respaldo, le doy gracias por su cuidado, por su protección y su provisión. Y en esta hora sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Espíritu Santo, para que usted solamente hable a su iglesia, a su pueblo reunido aquí y a todos los pastores que están bajo cobertura, y que la gloria y la honra sean para usted, para que ellos aprendan a discernir lo que usted va a hablar hoy y sepan probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios, y que la gloria sea para usted, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, el Señor en esta tarde me ha puesto desde hace 5 días, ¿verdad?, de el Evangelio de Jesucristo contra los falsos evangelios que se están predicando, ¿sí? El Evangelio de Jesucristo contra los falsos evangelios que se están predicando, ¿sí? Entonces sabemos que estamos en un tiempo difícil, en un tiempo en el cual en muchas iglesias no están predicando el Evangelio de Jesucristo, pero el Señor quiere que nosotros no nos desviemos, no nos apartemos, no nos vayamos por otro lado, sino que estemos predicando el Evangelio del reino de Jesucristo, que estemos predicando la doctrina de Jesucristo. Y en esta tarde tú vas a conocer cuál es el Evangelio de Jesucristo, y vas a conocer los falsos evangelios y doctrinas que se están predicando, para que de esa manera tú sepas cómo distinguir lo de Dios y lo que no es de Dios. Vamos a la palabra de Dios que está en Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo del 16 al 27. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo del 16 al 27. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo del 16 al 27. Dice la palabra de Dios: pues si anuncio el Evangelio, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Sí? Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, si se dan cuenta, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque es mi impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que anunciar el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Ahora vamos a ver la palabra de Dios, que ya vimos el Evangelio de Jesucristo. Ahora vamos a ver la palabra de Dios en Romanos 1, 16, 17. Romanos, el libro de los Romanos, ahí vamos a ver otra parte, ¿sí? Romanos, ¿ya lo tienen? Romanos. Bueno, dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17. Ahí dice el poder del Evangelio, ¿sí? Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos está hablando que no hay que avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Entonces,
el Señor nos está hablando aquí de no avergonzarnos. El Señor nos está hablando que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso hablamos que el Evangelio de Jesucristo es para salvación. El Evangelio de Jesucristo no solamente es para salvación, sino para justicia. Y que el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, y también dice que el justo vivirá por la fe. ¿Sí? El justo vivirá por la fe. Entonces, nosotros tenemos que anunciar el Evangelio, no avergonzarnos del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es para salvación. Y los falsos evangelios no son para salvación, que vamos a ver más adelante. La mayoría de los evangelios que se están predicando, que son 9 que Dios me dictó, son los que están entreteniendo a la gente y son para perdición, porque está en la doctrina del falso evangelio. Entonces, el Evangelio de Jesucristo, ¿para qué es? Para salvación, ¿sí? Y ahora dice que el justo vivirá por la fe, ¿sí? Entonces, vamos a ver la palabra de Dios ahora en Tito 2.1. Vamos a ver en Tito 2.1. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios: un buen soldado de Jesucristo. Vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 4.2, es 4.2. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si se dan cuenta, dice la palabra de Dios, pero vamos a leer desde 4.1 hasta el 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿sí? Pero luego viene la cuestión que nos está manejando aquí. En el 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí está la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Ahí está hablando también a los evangelistas, todos los que llamó el Señor. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿verdad? Entonces, nos está hablando la palabra de Dios, predica la palabra, ¿verdad? Y nos está hablando que exhortar con paciencia y con doctrina, pero nos está advirtiendo también que habría, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina en el 3, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí? Entonces, sabemos que el Evangelio de Jesucristo es para salvación, pero no solamente el Evangelio es para salvación, sino que el Evangelio de Jesucristo se debe de predicar por gracia. El Evangelio de Jesucristo, el que predica, debe de tener fe, debe de ver si la doctrina que se está predicando es de Dios, ahí permanecer. Si ve que la doctrina no es de Dios, tiene que alejarse de ahí, porque es peligroso estar en un lugar donde no se está predicando la doctrina de Dios, sino se está predicando el entretenimiento. Ahora vamos a ver en 1 Timoteo, atrasito, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo del 3, ¿sí? Dice la palabra de Dios. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, delira acerca de cuestiones necias
y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apartarse de los tales. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, si uno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe ni del ira, de cuestiones necias y contiendas, palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en 2 Timoteo, vamos adelante. Ahora vamos a ver, ya lo vimos el 3. Vamos a ver en Tito 2.1. Tito 2.1. Adelante. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enseñanza de la sana doctrina. ¿Sí? Entonces, nos está hablando aquí el Señor, pero tú habla de acuerdo con lo que está la sana doctrina, que es la palabra de Dios. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si la palabra es la sana doctrina, si el Evangelio de Jesucristo es el que se tiene que predicar, y es que tienes tú que escuchar, porque cuando se predica el Evangelio de Jesucristo hay un verdadero arrepentimiento. Pero cuando no se predica el Evangelio de Jesucristo, no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, donde está predicándose el Evangelio de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, va a haber arrepentimiento. Pero no solamente eso, va a haber conversión, va a haber sanidad, va a haber liberación, va a haber consuelo, va a haber fuerza, fortaleza, va a haber salvación, que es lo que nosotros debemos de preocuparnos todos los días. Y el único que nos salva es Jesucristo, no hay nadie más. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, y conforme a las Escrituras. ¿Sí? Aquí está, con este texto bíblico es con el cual estamos nosotros dando a conocer el mensaje de salvación. ¿A quién predicamos? A Jesucristo. Jesucristo nació, Jesucristo creció en estatura y en sabiduría, Jesucristo fue bautizado, Jesucristo fue ungido para ministerio, pero Él caminaba cargando tu cruz y mi cruz, que es donde Él clavó los pecados, pero Él cayó 7 veces y se levantó 7 veces y fue a la cruz por amor a ti, por amor a mí, y le pusieron una corona de espinas, le dieron 39 latigazos, en su costado derecho le metieron una lanza y ahí salió sangre y agua, y eso es el hecho de que nos dio la salvación, pero también Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó, y el Señor Jesús viene por su iglesia sin mancha y arruga, irreprensible. Entonces, ese es el Evangelio de Jesucristo que se predica, que se tiene que hablar, que se tiene que anunciar, no otro evangelio, ¿sí? Entonces, tenemos que tenernos claro que el único que salva en Hechos 4:12, dice la palabra de Dios, en Hechos 4:12, dice la palabra de Dios, en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos, ¿sí? Entonces, en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podáis ser salvos. Entonces, el único que salva, ¿quién es? Jesucristo, ningún otro Dios, ningún otro teólogo, ninguna otra doctrina falsa, ningún otro evangelio falso, de los cuales vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la palabra de Dios ahora en Romanos 14:9. El libro de los Romanos, capítulo 14, versículo 9. Romanos, capítulo 14, versículo 9. Dice la palabra de Dios: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Sí? Ahora, entonces nos estamos dando cuenta que Cristo murió y resucitó. ¿Sí? Entonces, este es el evangelio que se debe de predicar, el evangelio de resurrección, el evangelio que liberta, el evangelio que sana, el evangelio que hace milagros, el evangelio que cambia, el evangelio que transforma, el evangelio que te hace libre para siempre. Pero sobre todo es el que nos va a salvar, no hay otro que nos pueda salvar. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que el verdadero evangelio es el que se tiene que predicar, que es este. Y estamos viendo los fundamentos de este evangelio, que Jesús nació, murió y resucitó. Y esto es lo que se tiene que estar predicando. Pero hoy por hoy, en muchas iglesias no se está predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces, ¿qué se está predicando? Vamos a ver los falsos evangelios. Por ejemplo, el primer falso evangelio es el evangelio de la prosperidad, donde todo gira en torno a bienes materiales. El evangelio que se enfoca solamente en que te va a ir bien y que Dios murió para hacerte rico. ¿Sí? Ese es el primer falso evangelio. El evangelio de la prosperidad. ¿Sí? Que este evangelio está condicionado a las cosas materiales solamente. ¿Sí? Y que entre más des, más vas a tener. ¿Sí? Pero es un evangelio falso. ¿Sí? Vamos a ver el segundo evangelio. El evangelio de ser salvo, siempre salvo. O sea, que tú puedes vivir como tú quieres, como tú te place, como tú formando tu día a tu manera, a tu forma, donde no hay temor de Dios, donde no hay mandamientos, preceptos y ordenanzas que hay que obedecer y cumplir. Y ese evangelio de liberalismo, el evangelio de siempre salvo, porque ese nació por medio de un teólogo. El evangelio siempre salvo. Ese evangelio es falso. ¿Sí? Es el segundo evangelio. ¿Sí? Este evangelio es que la persona puede hacer lo que quiera. Puede echarse una cerveza, puede ir todavía estar conviviendo con el mundo, ¿sí? Esa persona ama al mundo, ¿sí? Ese es el segundo evangelio falso. El tercer evangelio es el evangelio de la autoexaltación, donde el predicador es el centro, ¿sí? Donde el predicador busca ponerse en el lugar de Dios, ¿sí? Ese es el tercer evangelio, ¿sí? Falso, ¿sí?
El cuarto evangelio es el evangelio del entretenimiento, ¿sí? El evangelio de entretenimiento donde tú solamente, dice, venta de boletos de conciertos, de campamentos, de retiros, los encuentros, de vendimias, de ropa, de Biblias, de playeras, ¿sí? Y donde invitan a los payasos, a los ventrílocos, a las marionetas, para ver a la iglesia como un circo y a ellos como payasos. Ese es el cuarto, el evangelio del entretenimiento, ¿sí? Luego tenemos el quinto evangelio, el evangelio lai, ¿sí? ¿Cuál es el evangelio lai? Que para ser miembro de esa iglesia necesitas pagar. Sí, así lo ven. Y en donde el evangelio lai son personas que se congregan ahí, pero todos tienen casa y carro. Son elitistas. ¿Sí? Es un evangelio elitista. Es un evangelio falso. Ahora vamos a ver el sexto evangelio falso. Es el evangelio donde se predica de puro amor. Puro amor. Para todo amor. ¿Sí? El sexto evangelio falso es el evangelio donde se predica puro amor. ¿Sí? Si estás en pecado, no te preocupes. Yo no te condeno, ni te juzgo. Ya que Dios te perdona siempre y todo lo te perdona. Así que sí, aquí sí que no los dejan, no los exhortan. Y donde les dicen, Dios te ama. Y tú no tienes compromisos con Dios. Dios no te exige nada. No te demanda nada. Solo pídele perdón y sigue tomándote tus copas. ¿Sí? Ese es el sexto falso evangelio, donde se predica puro amor. ¿Sí? Y de ese hay muchísimas congregaciones que están predicando puro amor. ¿Por qué? Porque como se ha hablado, solamente les importa el dinero, no les importa la salvación de las almas, no les importa que se salven, no les importa que la santidad, nada de eso. ¿Sí? Ahora vamos a ver el séptimo evangelio falso. El evangelio de las apariencias. Falda larga, velo largo. Y aunque tenga lengua larga, es lo que se preocupan que vayan entrando con una apariencia de piedad. Así como los predicadores. ¿Sí? Pero por dentro son lobos rapaces. Hay que saberles. ¿Sí? Entonces el evangelio de apariencias, donde todo gira en torno a apariencias. ¿Sí? Si llega uno que diezma un diezmo de 10,000 y el otro de 100, pues le dan más prioridad al de 10,000. Si llega uno de 100,000, le dan más prioridad y lo atienden como rey, discriminando al otro que no tiene nada. ¿Sí? Es el 7, el evangelio falso de apariencias. Tenemos el 8, el evangelio que solo predica intereses de hombres. 8, el evangelio que solo predica intereses de hombres, conveniencia de hombres, favoritismo de hombres. ¿Sí? Y ese evangelio es, por ejemplo, el de las asambleas, el de los concilios, el de las alianzas de pastores, ¿sí? Que nomás ven y predican lo que les conviene, ¿sí? No predican la verdad, trasquilan, me dice el Espíritu Santo, que castran la palabra de Dios, castran la predicación, solamente predican a su conveniencia, y donde el mensaje nada más es para la iglesia, no es para el que está predicando. Y 9, tenemos el evangelio de falsas doctrinas y mandamientos, ¿sí?
que vamos a ver, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, lo que está pasando hoy en la iglesia es tremendo. El Señor lo anunció, que se iban a apartar de la verdad, que se iban a apartar del evangelio del reino de Jesucristo, que se iban a apartar de la doctrina de Dios, predicando, vamos a ver ahorita, predicando doctrina de demonios, dice la Biblia. Vamos a ver 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Ya estamos entrando a fundamentar lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Predicción de la apostasía. Es 1 Timoteo capítulo 4:1. Dice la palabra de Dios, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas. No habla la palabra de Dios de una doctrina. La palabra de Dios habla en plural, doctrinas de demonios. O sea que hay muchas formas en las cuales el enemigo ha metido muchas doctrinas a la iglesia, así como evangelios falsos que ya vimos. Pero aquí lo está diciendo bien claro, doctrina de demonios. Hay mucha gente que está predicando, pero ni siquiera es libre. Hay mucha gente que está predicando, pero ni siquiera se ha apartado del mundo. Hay mucha gente, siervos que están predicando, pero no predican la palabra. Entonces, si se dan cuenta, no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Doctrina de demonios. Está hablando directo el Señor. No está diciendo algo indirecto, está diciendo doctrinas de demonios, plural. ¿Sí? Y así hay muchas iglesias que está sucediendo en estos tiempos. Porque la mayoría ve una iglesia grande y ve muchas multitudes. Dice, ahí van. Porque llevan conciertos, llevan muchas cosas de entretenimiento y ellos piensan que porque son muchos, a eso le llaman respaldo de Dios, cuando ya ni siquiera Dios está ahí. Porque no se está predicando el evangelio de Jesucristo y porque no se está predicando la doctrina de Jesucristo. Entonces, ¿qué se está predicando? Doctrina de demonios, juego falso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora doctrinas de mandamiento de hombres. 2, doctrina de mandamiento de hombres. San Mateo 15. San Mateo capítulo 15. Dice la palabra de Dios 7 al 9. Dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 15, versículo del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo dice la palabra, enseñando mandamientos como doctrinas de hombres, ¿sí? Nos está hablando de doctrinas de plural, de muchas doctrinas de hombres, ¿sí? Entonces no nomás hay una doctrina de hombres, hay muchas doctrinas de hombres, ¿sí? ¿Y cuáles serían esas doctrinas de hombres? ¿Ustedes qué pensarían, iglesia? ¿Cuáles son esas doctrinas de hombres? Bueno, a través de los siglos y desde el primer siglo y a través de los siglos de la iglesia, de la historia de la iglesia cristiana, ha habido gente que son teólogos, son reformadores y que ellos ahora han ocupado el lugar de Dios. En muchas iglesias se predica la doctrina de Juan Calvino. ¿Quién es Juan Calvino? Un francés, teólogo, reformador,
¿sí? En otros están predicando la doctrina de Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero? Un teólogo, filósofo, fraile, alemán, ¿sí? Y en lugar de predicar la doctrina de Dios, está predicando la doctrina de Martín Lutero, ¿sí? Tenemos que en otros lugares se está predicando la doctrina de los arminianos, de Jacobo Arminio. ¿Y quién fue Jacobo Arminio? Un teólogo de la doctrina de la Reforma, un teólogo holandés de la nacionalidad holandés, ¿sí? Y también tenemos en otras iglesias que se está predicando la doctrina de Helena G. White, y que se conoce, más conocida como Helena Gold Harmon, ¿sí? Que nació en Estados Unidos, ¿sí? Fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Estados Unidos. Entonces, este es un bosquejo de la historia de la Iglesia, como en lugar de predicar a Jesucristo como Señor y Salvador, en lugar de predicar el Evangelio de salvación, que es el de Jesucristo, se está predicando un falso evangelio. Porque se está enseñando doctrinas de Juan Calvino, de Martín Lutero, de Jacobo Arminio y de Helena White, ¿sí? Entonces, ¿por qué entonces está sucediendo eso? El Señor lo advirtió, que en este tiempo se apartarán de la verdad, escuchando fábulas, escuchando doctrinas de mandamientos de hombres que estamos viendo en el punto 2, y que son, hay una lista grande, pero el Señor ahorita que yo hablara esto, ¿sí? Ahora vamos a ver en San Marcos 15:9. En San Marcos 15:9 dice la palabra de Dios: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres, ¿sí? Entonces, sabemos que en muchos lugares donde hay concilios, no son como los de antes. Hoy los concilios solamente es donde ellos se creen dueños del Evangelio, ellos se creen dueños de la palabra de Dios, y ellos nada más permiten que un amigo o amiga se vote para ministerio. Pero cuando Dios ni la conoce, Dios ni la ha probado, y entonces, ¿qué pasa? Pues que es un ministerio que levantó el hombre, no levantó Dios. También el Espíritu Santo me está diciendo ahorita que te hable. Hay siervos que Dios levantó, y hay siervos que el hombre levantó y que son asalariados, que la iglesia le tiene que pagar un salario. Pero también hay falsos siervos. Por ejemplo, hemos visto mucho allá en África, pero no nomás ahí. Está en varias naciones donde están enseñando una doctrina de demonios. Son hombres que levantó Satanás, porque me tocó ver, bueno, no personal, pero a través de la información, como un pastor falso decía: a ver, mujeres, acérquense, vamos a limpiar sus partes nobles. Ese es un hombre que no le sirve a Dios, le sirve a Satanás, ¿sí? Entonces hay gente que levantó Dios, hay gente que levantó el hombre, y hay gente, ministros, que levantó Satanás. Y la iglesia no puede discernir cuáles son siervos de Dios y cuáles son verdaderos y cuáles no son siervos de Dios. Tenemos que estar nosotros volviendo a la palabra de Dios, volviendo a la doctrina de Dios, volviendo a los mandamientos de Dios, volviendo a los preceptos de Dios, volviendo a los decretos de Dios, volviendo a la palabra desde Génesis a Apocalipsis. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo hablo, lo enseño y lo predico. Si la palabra de Dios no lo dice, no lo hablo, ni lo enseño, ni lo predico. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que hacemos, eso es lo que nos mandó
hablar y asignó el Señor para México a las naciones. La visión apostólica de restaurar todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21, donde volver al Dios de la Biblia y a su palabra, y donde todo vuelve a Él. Nadie es dueño de la iglesia, porque a veces eso se pelean en las iglesias. Es que esta es mi oveja, es que esta yo me la gané, y así se están peleando. En lugar de irse a pelearlas allá en el púlpito, de allá afuera, de la calle, o de la plaza, o del zócalo, o de cualquier lugar, ¿sí? Entonces, Dios está hablando hoy muy fuerte, sí, pero ¿qué quieres que haga? Es la palabra de Dios que está y trajo, y el rema del cielo, para que tú como miembro, como hijo de Dios, como ese cuerpo de Cristo, sepas discernir cuando veas a un predicador. Por eso dice la palabra de Dios que en el libro de Apocalipsis dice que se levantarán falsos apóstoles, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos profetas. Entonces, no hay que darle importancia tanto a los milagros que están haciendo, sino más bien a la doctrina que se está predicando, enseñando. Porque la doctrina de Dios es la única que salva. El evangelio del reino de Dios es la única que salva. La que predica Jesucristo, de la cual yo no me avergüenzo, sino al contrario, que la gente es muy fuerte, que la gente se molesta porque se habla de la palabra. Pues lo siento, pero nosotros tenemos que hablar lo que Dios nos manda hablar. Y dice la palabra de Dios en San Marcos, capítulo 7, San Marcos, capítulo 7, versículo del 7 al 9. San Marcos, capítulo 7, versículo del 7 al 9. Dice la palabra de Dios, San Marcos capítulo 7, versículo del 7 al 9, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? En San Marcos capítulo 7, versículo del 7 al 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí? Ahora, aquí ahorita el Espíritu Santo me trae que te hable. Y aunque si diera repetitivo, te lo tengo que decir. Muchos le han añadido a la palabra de Dios. La mayoría le ha añadido, me he dado cuenta. Por ejemplo, esos que dicen que Dios es sobrenatural y supernatural. Pero si yo voy a la palabra desde Génesis a Apocalipsis, nunca encuentro escrito en la Biblia que inspiró el Espíritu Santo y que dejó que Dios sea sobrenatural o supernatural. Esas son herejías. Entonces, ¿qué encuentro en la Biblia? Que Dios se le presentó a Moisés, se le presentó a Job, y en el Apocalipsis viene como el Dios vivo todopoderoso, que con su poder hace milagros, sanidades, liberaciones, resurrección de muertos. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la doctrina de Dios. Ese es el Dios de la palabra de Dios que está aquí escrito. Y también vemos que Dios no controla, ni toma el control, ni está en control. Y si yo en pie vengo y veo desde Génesis hasta Apocalipsis, de que diga así la palabra, Dios controla, toma el control, está en control, no la encuentro escrita. Y entonces, si no la encuentro escrita, ¿es de Dios? No es de Dios. Lo que está escrito es de Dios. Lo que no está escrito no es de Dios. Sencillo y punto, y se acabó. ¿Sí? Entonces, ¿qué también no encontramos que está escrito? Que Dios tiene la última palabra, porque eso dice la mayoría. Es que ya fui al médico, pero dijo que la enfermedad de mi familiar no tiene solución, pero Dios tiene la última palabra. Es que ya fui a ver un caso legal con un abogado, pero Dios tiene, ya no hay solución, dice el abogado, o cobra muy caro, pero Dios tiene la última palabra. O que ese familiar fue con un psicólogo,
y dicen que está loco, pero Dios tiene la última palabra. Es mentira. Desde Génesis a Apocalipsis no encontramos escrito tal cual que Dios tiene la última palabra. Aunque Él es el primero y Él es el postrero, dice que de lo espiritual habló y se hizo lo natural que podemos ver y tocar. Y entonces, Él habló y se hizo lo que vemos. Entonces su palabra no solamente es, Él quiere que lo pongamos en primer lugar. También quiere que pongamos su mente y su palabra también en primer lugar. Por lo tanto, y siempre Él tiene la primera palabra. Aquí y siempre, por la eternidad. Él es el primero, ¿sí? Su palabra es la primera. Nunca será de los nunca la última palabra. Porque entonces es una herejía tan grande y blasfemia decir que Dios está en primer lugar. Pero su palabra la dejo al último. No. Entonces no está escrito. Entonces punto y se acabó, no lo digo ni lo hablo. Dios tiene la primera palabra. Y la otra herejía de que derriba a tus gigantes. En otras iglesias donde se lleva un falso evangelio, un evangelio alterado, un evangelio castrado. Y dice la palabra de Dios, en ningún momento dice que el diablo es un gigante, en ninguna parte de la Biblia. Más bien dice que Dios lo destronó desde el tercer cielo y lo echó a la tierra, ¿sí? Pero hasta eso en la tierra es como un perro amarrado. Tiene que pedirle permiso a Dios para poder Él actuar en una persona. Como le pasó a Job. Dios, Jehová de los ejércitos le habló a Satanás que a ver probar a Job. A ver si no negaba a Dios. Y vemos lo que pasó. ¿Sí? Que por eso le dijo Dios, nomás no toque su vida. ¿Sí? Y la prueba de fuego que pasó, y siendo justo, ¿te imaginas nosotros? Entonces, esa herejía de que el diablo es gigante, sea libre de gigantes enemigos. El único gigante es el eterno, el soberano, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, es un poco de lo que te estoy hablando, pero tantas cosas hay en la iglesia, ¿sí? Ahora vamos a ver el 8 y el 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras cosas muchas semejantes. 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar nuestra tradición. Entonces, lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que la doctrina de mandamientos de hombres, es que agarran una parte de la palabra y predican palabras de hombres, enseñanzas de hombres, doctrina de hombres, de teólogos. Pero lo peor, no se han salido de Babilonia. Salieron de donde Dios los alcanzó, sea del mormonismo, sean del catolicismo, sean del espiritismo, sean de las artes ocultas, sea de los testigos de Jehová. Recibieron a Jesús y ahora llegaron a una iglesia que entre comillas dice cristiana, pero vive igual que el mundo. Viven en una religión. ¿Qué es una religión? Pues que una religión la puede llevar cualquiera, porque fuma, toma, se embriaga, se prostituye, adultera, fornica, roba, etc. Y por eso oye a uno que le predique, él dice, pero todas las religiones llevan a lo mismo, mentira del diablo. Solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Cristo, por nadie más. Entonces se derriban esas mentiras de Satanás que por años ha metido, ha engañado a los impíos y también queriendo engañar a los que están en Cristo. ¿Sí? Entonces, vemos que la palabra de Dios es bien clara. Dios no quiere mezclas. Y por eso dice en 1 de Juan 2:15 que está bien claro. 1 de Juan 2:15. 1 de Juan 2:15. Dice la palabra de Dios. 1 de Juan 2:15. No améis al mundo,
no améis al mundo. El Señor nos está diciendo que no amemos al mundo. Hay muchos que quieren estar en la iglesia, servir en la iglesia, pero que no quieren dejar el mundo. No quieren poner a Dios en primer lugar. Solamente buscan a Dios cuando tienen el agua en el cuello. Solamente buscan a Dios cuando tienen problemas grandes. Solamente buscan a Dios cuando tienen juicios judiciales. Solamente buscan a Dios cuando lo necesitan como un salvavidas, como una ambulancia. Y el Señor prueba nuestra fidelidad. Prueba nuestra fidelidad. Prueba nuestro compromiso. Por eso nosotros cuando venimos a Jesucristo, el verdadero evangelio de Jesucristo, el que nos salva, Él pide que pongamos a Dios en primer lugar antes que todas las cosas, pero no solamente eso, sino que Dios pide y quiere que nosotros entendamos que a Dios se le debe entregar todo, porque así Él se entregó todo en la cruz. No nomás entregó un brazo, o no nomás entregó una pierna, o no nomás entregó una parte de su cuerpo. Él se entregó completo como sacrificio, y Él murió en la cruz por ti y por mí. Entonces, Él quiere compromiso, iglesia. Él quiere madurez. Él quiere que sepas que la salvación es personal. Él quiere que sepas que Él viene por ti, pero Él quiere que nos mantengamos irreprensibles en santidad, que nos mantengamos buscándolo constante y frecuentemente, pero sobre todo que estemos escuchando la doctrina de Dios. En una iglesia que se predica el evangelio del reino de Dios, la doctrina de Dios, la palabra de Dios. Porque si de por sí estamos luchando, como se ha hablado aquí, esta carne, esta chuletota que le ha dado siempre la contraria a Dios, porque se rebela contra Dios, se rebela en volver a Dios. ¿Sí me entienden? Es decir, que nosotros hay una lucha constante contra nuestra carne y contra las cosas que hacemos. Porque hay gente que dice, yo quiero servir a Dios, pero a mi manera. Yo quiero buscar a Dios y servir cuando pueda. Y eso sí quiero y tengo tiempo. Entonces, el Señor nos está hablando de que con Dios todo. Y que con Dios no hay vuelta atrás. Porque atrás está Satanás solamente permitiendo que tú te descuides para derrotarte, para matarte y robarte, destruirte. Entonces, un cristiano verdadero es radical, muere al mundo. Por eso aquí dijo el Señor, no améis al mundo. Porque dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, es duro, es fuerte, pero eso es un verdadero cristiano que ya no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esas murieron. Debemos morir a lo terrenal, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver otras doctrinas que están en la Biblia. Vamos a ver Apocalipsis 2:14. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Está muy fuerte la palabra, hermanos. Muy fuerte la palabra. Para mí, esa palabra es para mí. ¿Saben qué, hermanos? Para mí, yo como apóstol y profeta tengo que predicar lo que Dios me da, pero tengo que esforzarme. Yo sé que me faltan muchas cosas, estoy alineando muchas cosas. No me creo perfecto ni me creo exclusivo como esas iglesias que dicen, es que nosotros nomás tenemos la verdad y los demás no. Es que yo soy el único, pero realmente todos estamos batallando. Unos en una área, otros en otra área. Al final, dice la palabra que todo aquel que diga que no es pecador se está engañando. Pero el Señor quiere que no nos justifiquemos, que nos esforcemos cada día a ser mejores hijos de Dios. En ese tiempo del fin que se acerca, debemos estar siendo maduros, poniendo la mirada en Cristo, confiando en su palabra y siguiendo a Cristo, no a hombres, ni idolatrar a hombres, porque ese es el problema de muchos lugares. Si está el pastor, llega, y si no, no. Y si va mi familia, yo voy, y si no, no, acuérdate. Si va tu familia, bien. Y si no va tu familia, pues tú ve. Aquí el asunto es que no te apartes de Dios. Y ahorita me trae el Espíritu Santo en rema. Dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel del faraón de Egipto, Faraón, el diablo, usando el espíritu de Faraón y el faraón, no quería que todos, la familia de cada
familia que pertenecía al pueblo de Israel le sirvieran a Dios. El diablo quería que nomás fuera el papá y la mamá y que no fueran los hijos. Y entonces, como Dios endurecía y ablandaba el corazón de Faraón, llegó a ablandar el corazón de Faraón y entonces salieron todos, los varones, las mujeres, los niños, hasta los tesoros, todos sus bienes tuvieron que salir. Y por eso dice la palabra de Dios que ni una pezuña quedó ahí, ¿sí? Porque, y así debe de ser, que nosotros entendamos que el compromiso es personal, que la salvación es personal. Si en una familia hay 9, y son cristianos todos, pero luego viene una prueba en esa familia de 9, y no quieren ir por las pruebas, hay un valiente de ahí, pues yo voy. Y entonces al ver los demás dicen, pues si ellos fueron, pues también nosotros. Es que el otro tiene un problema, déjalo en las manos de Dios, Dios se va a encargar. Porque Dios dice la palabra bien clara, que el que ponga a Dios en primer lugar, el Señor, ¿qué va a hacer? Va a obrar en nuestros asuntos, en lo que queremos de acuerdo a su voluntad. Entonces, aquí en Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Si se dan cuenta, en la iglesia de Pérgamo estaba sucediendo eso. Pero ahorita a nivel mundial, muchos no saben discernir un profeta de Dios verdadero de un profeta falso. Muchos no pueden discernir un apóstol verdadero y un apóstol falso. Pero la palabra es bien clara. Un apóstol verdadero tiene una congregación y pastorea una congregación. Y ha abierto más de 2 congregaciones. Esas son las marcas y señales de un apóstol verdadero. Y un falso apóstol es aquel que anda de iglesia en iglesia, de viaje a otro viaje, pero solamente predica por tener dinero, por tener ofrenda, porque le den, porque él es un vividor del evangelio. Él no ama a Dios, porque es un falso. Y otra cosa es que no es pastor. No tiene ninguna congregación pastoreando. Esas son las señales de un falso apóstol. Ahora, un profeta verdadero es aquel que pastorea y está sujeto bajo autoridad como un apóstol. Y un falso profeta es aquel que no se sujeta a un apóstol ni tiene una congregación pastoreando. Porque vemos en Amós 1, vamos a ver, porque el Señor me pide, Amós 1. Amós, del libro de Amós. Amós 1, y ustedes léanlo, para que vean que no me la estoy yo sacando de la manga, o porque estoy predicando porque yo quiero, me la traigo al Señor. Amós 1. El libro de Amós, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Juicios contra las naciones vecinas. Y dice el 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, en días de Jorobán, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. ¿Quién fue Amós? Todos lo conocen como un profeta. Y eso la mayoría lo sabe. Que Amós fue un profeta, pero no saben que él fue pastor. ¿Sí? Ahí dice que fue pastor de Tecoa. Uno de los pastores de Tecoa. ¿Sí? Un verdadero profeta pastorea. ¿Sí? Y un falso profeta no se pastorea,
una congregación y no tiene como autoridad un apóstol. Ese es un falso, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios está bien clara y nos lleva al discernimiento, a saber y discernir estos tiempos tan peligrosos. No todo, y dice el Señor que no solamente como hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos pastores y falsos hermanos, dice la palabra de Dios, falsos hermanos. Y que en la iglesia hay trigo y cizaña, y que hay cabritos del lado izquierdo y ovejas del lado derecho que estarán delante del trono de Dios. Entonces, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se está moviendo en una iglesia es de Dios. Por eso, cuando va un verdadero profeta, los falsos pastores, los torcidos pastores que están solamente por sus intereses, por sus favoritismos, por su negocio de vender la palabra de Dios, no quieren que vaya ni hable un profeta. Quieren callar las voces de los profetas. Pero hoy Dios te está diciendo a los profetas que verán esta predicación ahorita y más después, que tú como profeta, que Dios te levantó, hables la palabra que Dios te pone, que testifiques lo que Dios te está hablando, que no calles. Porque eso no entendemos, que cuando nosotros testificamos de las maravillas, de las proezas, de la provisión que Dios nos dio, otros que están apenas llegando a la iglesia, su fe va a crecer. De que testifiquemos de dónde nos sacó, qué ha hecho el Señor. Aunque ya lo pasado, hay momentos en que el Señor te habla de tus testimonios para aquellos que llegan, para que ellos vean que tenemos un Dios todopoderoso, que para Él nada es imposible. Pero Él pide fidelidad, Él pide compromiso, Él pide consagración, Él pide madurez, Él pide que pongas tu mirada en Cristo, en nadie más. Y que te afirmes, y que la prueba que viene te afirme, te acerca, y no te aparte. Porque eso es lo que hacen todos. Dios permite una pruebita, ¡ay, lo dejo, no voy! Permite otra prueba de mayor rango, ¡ay, cómo le haré! Ya nomás estamos pensando en la prueba, y vemos la prueba tan grande, y el problemón tan grande, y lo que vemos más grande que a Dios. Cuando el problema es chico, nuestro Dios es todopoderoso, es el gigante. Dice Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, eterno, soberano. Entonces, el Señor nos está hablando hoy de una manera directiva, de una manera de que a todos los profetas que Dios levantó no callemos, porque el diablo quiere callarnos de a toda costa. En predicar el Evangelio, en anunciar el Evangelio, en predicar la doctrina de Dios, en reprender el pecado, en confrontar el pecado, en el anunciar su venida, el hablar del infierno, el llamar al arrepentimiento, el llamar a la santidad, el llamar a una vida íntegra en Dios, obedecer a Dios. El diablo se molesta, se enfurece. Pero nosotros no vamos a callar. Seguiremos hablando la palabra que Dios nos pone. Porque no le tenemos miedo a ningún hombre en la tierra. No le tenemos miedo a Satanás ni a sus demonios, ni a sus principados ni potestades. No le tenemos miedo a los siervos y siervas de Satanás. Porque cuando Dios levanta un profeta, por eso el apóstol Pablo, siendo apóstol, él lo entendió en Gálatas 1:10. ¿Qué dice en Gálatas 1:10? Ahí va a quedar bien claro, ¿sí? En Gálatas 1:10. Y eso es lo que tenemos que hacer. Predicar la verdad. Cueste lo que cueste. Le moleste a quien lo moleste. Pero cuando tú predicas la verdad y testificas de las maravillas de Dios, estás obedeciendo a Dios. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Gálatas 1:10. ¿Sí? Está muy fuerte, hermanos, la palabra de Dios. Más bien, pues es la palabra de Dios. Porque pues el Señor no tenía pelos en la lengua, Él habló directo. Sepulcros blanqueados, generación de víboras, así les decía a los fariseos. ¿Sí? Entonces nosotros no estamos hablando groserías, simplemente estamos citando la palabra, lo que dice. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Gálatas 1:10, está más que claro.
Pues busco, pues, y luego, haz de cuenta que Dios mandó al apóstol Pablo, lo eligió. Apóstol Pablo, vas a ir a esa iglesia que se llama Gálatas. ¿Y qué voy a decir, Señor? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Fíjate, pues busco el favor de los hombres. El que no predica el evangelio de Dios, el que no predica el evangelio de Jesucristo, el que no predica la doctrina de Dios, está buscando complacencia de los hombres. Está buscando que los hombres lo aprueben. Está buscando favor, interés por una ofrenda grande. Pero un verdadero apóstol y profeta busca primero ser aprobado por Dios. Siempre, porque al ser aprobado por Dios, Dios nos protege de nuestros enemigos. Saúl fue desechado porque Dios le dijo, acaba con ellos. Y él dijo, no. Entonces, ¿qué pasó? Lo desechó. Le dijo Dios a Moisés, la palabra viva, la palabra de profecía, de la boca del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, de Dios, le dijo a Moisés, 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 entrarás a la tierra prometida que fluye leche y miel. Fue la voz de Dios. Y entonces vemos que no entró a la tierra prometida, no entró a la tierra prometida. ¿Por qué no entró? ¿No habló Dios? ¿Se equivocó Dios? Porque la palabra profética que le dio a Moisés, Moisés no la supo escuchar. Pero fíjate de las cosas tan delicadas. Todo el tiempo iba obedeciendo Moisés. Todo el tiempo iba obedeciendo Moisés. Era un hombre obediente. Antes de ser alcanzado y escogido por Dios, era un tartamudo. Era uno que había hasta matado. Pero Dios lo había perdonado. Pero ya después, lo perdonó más bien. Y ya después lo escogió para ser un profeta de Dios y libertar al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Dice que en lugar de hablarle a la piedra, le pegó. ¿Y qué pasó? Desobedeció. Y por eso ya no entró a la tierra prometida. Por eso nosotros debemos entender, cuando Dios te dio una palabra profética, no la cuestiones, ¿será? ¿Cuándo será? ¿Cómo será? ¿Dónde será? ¿En qué tiempo será? No, eso no te debes de preocupar. Tú debes de obedecer a la palabra sin cuestionar, sin pensar, sin meditar, no usar tu lógica, porque nos pasa, por ejemplo, es que te voy a dar esta construcción, pero es muy grande para mí. Es que no se dará, que te equivocaste, Dios, que ahora que te des este bien a tu hermano. Razonamos. Y por eso el Señor quiere que escuchemos la voz profética y la obedezcamos. Entonces Dios nos está enseñando hoy también que cuando habla Dios se cumple. Pero entonces ahí, ¿por qué habló Dios y no se cumplió? Porque Moisés desobedeció. ¿Sí? Entonces hay que obedecer a Dios en la profecía, aunque no la entendamos. Ahorita me trae el Espíritu de Dios. Dice que Dios le habló a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vete de aquí. Pero ni siquiera le dijo, nomás le dio la orden: sal, Abraham, sal de esta tierra y ve con tu familia. Pero no le dijo la otra parte: bueno, ya me dijiste que salga de allí, pero ahora ¿a dónde llego? ¿A dónde me dirijo? ¿Cómo le hago? Pero fíjate la fe de Abraham, obedeció al instante y empezó a salir. Y dice que ya en el transcurso del camino le habló Dios, ¿sí? Fíjate qué nivel de fe estaba caminando en él. Entonces, aquí ya vimos la doctrina de Balac. Vamos a ver en Números 22, 1, 3. Números 22. Números 22. 1, 3. Balac manda llamar a Balán.
Balac llama mandar a Balaam. Si te diste cuenta, en Apocalipsis 2:14 nos habla de esto, también de estos dos personajes, la doctrina de Balaam y de Balac. Y aquí nos está hablando. Si te das cuenta, la palabra que leímos está hasta en el último libro, Apocalipsis. Y aquí está acerca del principio, ¿sí? Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campamentos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lamé el buey la grana del campo. Y Balac dijo: Zippor era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, el que tú maldigas será maldito. Bueno, Balac manda a llamar a Balaam. Balaam fue un profeta de Dios, pero ¿sabes por qué fue desechado? Porque en lugar de consultarle a Dios, consultó a los brujos. Entonces, esto no nomás es para los profetas, sino para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios llegan a la iglesia y quieren que al instante le resuelva el problema al Señor? Y si no le resuelve el problema al Señor, al instante, mejor dejan al Señor y le dan la espalda. Dios no me escuchó. Pero sabemos que hay un personaje en la palabra de Dios que dice que estuvo luchando toda la noche con el ángel. Si tú no me bendices, no te suelto, Jacob. Entonces, ¿qué nos está enseñando Dios? Que nosotros no debemos ya nunca de los nunca ir a consultar a los brujos, sino más bien consultarle a Dios, rendirnos a Dios, humillarnos a Dios, humillarnos delante de Dios. Por eso dice: humillaos bajo su poderosa mano, humillaos bajo su poderosa mano, para que Él nos dé a conocer. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer como cristiano maduro? Siempre consultarle a Dios para todo y en todo, para que no falle. Vamos a ver, ya vimos, entonces, estamos viendo que el pueblo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Los siervos y siervas verdaderos de Dios: predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio de Dios, cueste lo que cueste. Testificar de las maravillas de Dios, testificar de lo que Dios hace en nuestras vidas, testificar lo que Dios, cómo te provee, testificar que Dios fiel a su palabra. Todos los que honran a Dios, todos los que honran a Dios y hacen la obra de Dios con los diseños de Dios. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice primicia, yo lo hago y lo predico. Si la palabra de Dios dice diezmos, yo lo hablo y lo predico. Si la palabra de Dios dice ofrenda, yo lo hablo y lo predico, pero una vez nada más. Pero ya donde todo el tiempo ya diste y luego vienen allá con los vales, pues eso nada más es el evangelio de la prosperidad falso, que ya vimos. Entonces, nosotros te tenemos que hablar el evangelio de Dios, el evangelio del reino de Dios, predicarlo. Tenemos que predicarte la doctrina de Dios tal y como es. Tenemos que predicar a cristocéntrico. Tenemos que decir que Jesucristo nació, murió, resucitó y viene por la iglesia. Que Dios quiere que vivamos una vida en santidad, una vida en integridad, una vida sin mancha y arruga, una vida apartada del mundo, que no ames al mundo, no te mezcles con el mundo. Y que cuesta eso, sí cuesta. Porque ¿cuál es la perdición del humano? El dinero y la fama. Pero aquí no necesitamos eso cuando vemos que Dios nos protege, que Dios nos provee. Pero también debemos de entender que Dios quiere todo de ti y de mí. No nada más servir cuando hay gente en la iglesia, o servir cuando no llueve, o servir nada más cuando hay muchos. No, el verdadero siervo, la verdadera sierva, el verdadero hijo de Dios se prueban en las luchas, en las pruebas, en los desiertos, permanecen inamovibles, permanecen más cerca de Dios. Por eso la palabra de Dios habla de que no hay especiales para Dios.
Solamente hay más cercanos a Dios, como lo fue el apóstol Juan. Dios no tiene exclusivos, Dios no tiene preferidos. Contigo y sin mí, a pesar de mí, Dios seguirá levantando siervos que prediquen y hablen su palabra, que no son cobardes, porque los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Entonces el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de salvación, ya te diste cuenta que anuncia la palabra de Dios y que Jesucristo es el Salvador. Y los falsos evangelios ya viste que esos, por lo mismo de que son falsos, Dios te está hablando para que tú los detectes, para que tú veas a cierto predicador o en cierta iglesia y te das cuenta si verdaderamente está hablando la palabra de Dios. Fíjate en la doctrina y en la enseñanza de la palabra. No te fijes en los milagros, porque el falso profeta hará milagros. Esa es la palabra que nos trajo Dios hoy. La gloria es para Jesucristo, paz de Cristo.